También dentro de muy poquitos días celebramos el Día del Padre, así que ¿qué les parece si también les damos pues una muy buena idea del que puede ser el regalo perfecto? Y lo hacemos con nuestro especialista en libros y en literatura, con César Millán en la librería Las Heras. Y es que si un libro pues siempre es una buena idea para regalar, también en este Día del Padre podemos encontrar el libro perfecto. Además hablamos de novedades y de algunos de los libros más vendidos en las últimas semanas. Este domingo celebramos el Día del Padre y uno de los regalos más habituales y que siempre triunfan son los libros. Entonces, ¿quién mejor que nuestro asesor de confianza en esto de la lectura que César Millán para decirnos qué libros podemos regalar a nuestros padres? Bueno, la verdad que como todos tenemos un padre y padres son diferentes, pues tenemos un libro para cada padre, para cada gusto, para cada afición. Para, digamos que cualquier tipo de lectura, desde aquellos que abarcan un puro entretenimiento, como pueden ser las novelas de cualquier tipo, de cualquier temática, o incluso aquellos libros que nos ofrecen entretenernos o que nos llenan el espacio del hobby, desde manualidades, motor, deporte, naturaleza, todos los libros tienen su espacio, por lo tanto, a cada padre podemos regalarlo, podemos perder esos segundos para dedicarle el libro que necesita nuestro padre. Y como hay muchos libros, ¿tú aquí qué selección nos has hecho? A ver, háblanos un poquito de cuáles has elegido. Bueno, vamos a empezar por uno de los últimos que ha salido, el último de Rosa Montero y Olivier Truc. Una mezcla muy llamativa, primero porque Rosa Montero vuelve a meterse en la literatura de intriga, en la novela de investigación, de detectives, de espionaje, bueno, más de espionaje de policías. Y lo hace además con un dueto formidable. A lo mejor muchos de los que nos están viendo no saben quién es Olivier Truc, pero fue uno de estos personajes que salió a la luz a raíz de unas novelas en un mundo ajeno al nuestro, que era el mundo de la Laponia. Él fue un agregado en la embajada francesa en Suecia, creo recordar, y entonces se dedicó a escribir y hacía una serie, el primer libro fue El último Lapón, que nos hablaba de la policía de los renos. Nos puede sonar un poco así llamativo, pero era esa policía que se ocupaba de que el mundo del reno, alrededor de los Amis, pues no tuviera problemas, no hubiese robos, no hubiese, bueno, pues todo lo que puede suceder en cualquier tipo de comunidad. Y en esta ocasión, pues claro, lo hace a la par, porque nos sitúa en una novela en que nos va a llevar desde Barcelona hasta Francia y por lo tanto va a ser a cuatro manos, va a dos voces y va a permitirnos una novela interesante, muy bien escrita, porque los dos son grandes escritores y que, bueno, de Rosa Montero yo creo que sobra decir todo, he hablado un poquito de Olivier Truc porque es más desconocido, pero que nos va a satisfacer a todos aquellos que quieran una novela de intriga y a todas aquellas personas que busquen una novela muy bien escrita, muy entretenida, y de una autora consolidada como Rosa Montero. También vemos que tampoco es un libro muy extenso, entonces nada, no sencillo, es un libro extenso, ¿no? Claro, si alguien tiene un padre que se ha quedado con ganas de leer algo de Suecia, bueno, pues nos vamos con un libro un poquito más gordo, con Robo, que esta vez sí que nos va a meter, como bien se puede ver en la portada, al mundo de los renos. Y es que con la excusa de los Amis nos va a hablar de la Suecia actual, pero de esa Suecia que no sale en las guías turísticas, que no vemos en un viaje corto de una semana, 10 días, sino de los problemas que generan aquellos que están intentando acabar con ese modo de vida, que intentan hacer todo mucho más moderno, con la problemática que puede suponer y que en muchas ocasiones lo hemos visto en muchas películas y muchas novelas, que ocurría incluso con el lejano oeste cuando intentaban acabar con las reservas. En esta ocasión es una novela que está fantásticamente escrita, que te engancha del principio al fin y que te da a conocer un espacio de una Europa que es muy cercana, pero que a la vez muy ajena o muy lejana. Muy bien. Más cosas. Novelas, estas dos de las que hemos hablado ahora novelas, eran novelas. Novelas. Hay muchas más novelas. Tenemos una novela histórica de alguien muy cercano también a nosotros, porque no hay que olvidar que Zueco nació en Borja, en Zaragoza, muy cerquita de aquí, y que nos ha ofrecido siempre unas visiones noveladas de la historia medieval. En esta ocasión nos va a situar a finales del siglo XV, cuando acaba de morir Alfonso de Trastámara y todos los entresijos que hay en la corte para sucederle. Novela histórica. Novela histórica, con personajes reales, con situaciones históricas, pero que luego se les da un giro, porque claro,
no podemos saber lo que pensaban los personajes de la época, no podemos imaginar qué ocurría en Palacio, aunque alguien lo dijese en las crónicas, y todo eso, bueno, pues nos va mostrando cómo eran esos asuntos de la corte, cómo eran las intrigas palaciegas, cómo se manipulaba y cómo unos intentaban o no hacer a otros. Siempre en esa misma línea que tiene Zueco, de leerse con mucha facilidad, de meterte mucho en la historia y de darte cuenta que estás aprendiendo un poquito de la historia reciente, vamos, de la historia no reciente, sí, pero leyendo. Y no hay que olvidar una cosa, es novela. Por lo tanto, lo que piensan no puede ser, como he dicho antes, real. Lo cogemos con... Bueno, sí, con pinzas, ¿no? Es. Lo que se diga. Estamos hablando con periodistas. Pues por supuesto, hay escritores que no son periodistas como tales, pero que todo lo que hacen lo hacen alrededor del mundo del periódico. Es cierto que Cercas es uno de los grandes escritores en lengua castellana, pero muchos de sus apartados lo dedica a columnas, artículos periodísticos. Así que aquí hay una recopilación desde el año 2000 hasta ahora, en la que toca los temas que creo que nos importan a todos los españoles, desde los problemas del independentismo. Él ha vivido en Barcelona durante mucho tiempo, los problemas de políticos, los problemas sociales, todo eso ocupan esos lugares en muchos apartados que, bueno, quizás estamos ante un libro que no se va a leer de un tirón, porque son artículos, pero que se puede coger un poco al azar y nos demuestra, sobre todo, que es un gran escritor, que sabe mostrar en muy pocas líneas una idea y que nos suele meter ese gusanillo de querer saber más, de mostrar nuestra opinión. No siempre estamos de acuerdo, pero yo creo que eso es lo bueno de los grandes columnistas, de los grandes escritores periodísticos, por decirlo de alguna forma. Sería como una crónica, ¿no?, de los últimos 22 años. Sí, eso es, una crónica porque va todos los problemas que hemos situado, desde la justicia, política, económicos, todos aparecen aquí en algún momento reflejado. Y por lo tanto eso, como digo, nos permite disfrutar, reconocer y también, como no, formar parte, porque todos tenemos nuestra idea propia, sí, y lo que nos va diciendo es muy adecuado. Claro, hay veces que esa propia historia, cuando es un poco más lejana en el tiempo, y sobre todo cuando no tiene nada que ver con nosotros, a veces somos unos totales desconocidos, como puede ser la guerra de Indochina, porque claro, Vuillard se ha caracterizado por reflejar en libros muy finitos, libros que apenas parece que se van a leer en una sentada, momentos puntuales de la historia. Nos habló de la Primera Guerra Mundial, nos habló de la Segunda Guerra Mundial, nos habló de la toma de la Bastilla en un libro, con ese 14 de julio, pero aquí nos habla de algo que por lo menos la gente que está alrededor mía, pues poco sabemos de la guerra de Indochina. Incluso yo creo que nos habíamos mentalizado que cuando los vietnamitas pusieron en peligro e incluso echaron y vencieron a los americanos, era el único país que intervenía. Y claro, Indochina pertenecía o estaba muy implicada Francia. Con Francia. Entonces aquí nos va a reflejar paso a paso, como en unas horas, lo que sucedió en esos días. A través de personajes reales que estaban ahí. Vamos a estar en una reunión política, vamos a oír al presidente, vamos a oír a los diputados. Al presidente francés. Sí, sí, a los diputados, cómo van manejando todo, cómo se enfrentan a los problemas, porque él, sin un solo diálogo, es capaz de reflejarnos todo lo que acontece. Y no digo más cuando son capítulos muy cortos en los que nos va mostrando cada uno de esos pasos, cada uno de esos momentos muy bien hilvanados, de tal manera que alguien, como yo, que no sabía nada de la guerra de Indochina, de repente termina el libro teniendo una noción, por lo menos, de lo que pudo suceder, siempre desde el punto de vista francés. Es decir, posicionando a cada uno, señalando los errores y señalando en muchas ocasiones las vergüenzas que va mostrando. Porque el autor es francés. Francés, sí, sí, sí. Francés, ha manejado siempre todo desde el punto de vista francés, pero es muy crítico con cada una de las situaciones. Se posiciona al lado de la historia, no al lado de los personajes. Entonces, aquí sí que no relata la historia a los vencedores, sino en este caso los que salieron con el rabo entre las piernas. Y bueno, vamos a seguir, sobre todo, bueno, pues por lo menos con autores sorianos. Aquí, María Pilar Martínez Barca, que con este libro, El ramito de azahar, que además se presentó hace muy poquito en Soria, hace una semana, nos ofrece lo que era la vida en el duro siglo XX, sobre todo en la primera parte del siglo XX, en un pueblo indeterminado, no se marca, no se habla, pero nos muestra cómo era el día a día,
cómo sobrevivían, cómo vivían, cómo disfrutaban, y sobre todo desde el punto de vista femenino, porque es cierto que refleja todo el ambiente, pero como quien lo van contando son las mujeres, es el punto de vista de las mujeres en todos los aspectos, cómo lo pasan mal, cómo disfrutan, sobre todo cómo viven y cómo tienen que mantener esa casa en pie, cómo tienen que mantener a la familia unida y cómo tienen que mantener el día a día. Es una novela también esta. Es una novela basada todo en hechos de conocimiento. La autora siempre reflejó que ella no vivió esa época, pero que era lo que había escuchado a su madre, a su abuela, y que poco a poco ella fue entretejiendo esta historia que, como creo que todas las que hoy hemos podido hablar, está muy bien escrita. Es una delicia leerla, porque no solo te va dibujando lo que era ese escenario, sino que te lo va dibujando de una forma maravillosa, como si las palabras te fuesen acunando, como si tú fueses leyendo en voz alta todo lo que estaban viviendo esos personajes. Hay momentos muy duros, porque era la vida dura en los pueblos, pero también es cierto que pues tenían vida y lo que interesaba era vivir y sobrevivir. Bueno, también puede ser como una especie de novela histórica del pasado. Sí, novela histórica. Más reciente igual, ¿no? Eso es, sí, es una novela histórica. A veces el dividir el que es novela histórica y lo que no es un poco difícil, claro, porque todo tiene algo de historia. Pero es cierto que sí, es una novela histórica porque está muy bien reflejado ese momento y está reflejado ese espacio. Y para los padres más jóvenes, pues tenemos el último libro, porque seguro que muchos padres jóvenes todavía tendrán el libro de la que ha sido profesora de mucha gente, que es Marisa García, y que bueno, en esta ocasión nos ha regalado La bruja Jaleos. Es una novela para niños, pero también para mayores. Es una novela de entretenimiento. Quien conozca a Marisa va a saber que es ella la que escribe, porque todas las páginas nos va a oler a Marisa, vamos a sentir a Marisa. Por lo tanto, aunque digamos que es para jóvenes, para niños, yo creo que es una novela que a los más mayores nos va a hacer sonreír. Y también un buen regalo para compartir tiempo juntos, ¿no? ¿Puede ser? Eso es, o sea, es el gran regalo para el padre y para el hijo. Y sobre todo para todos aquellos que quieran divertirse de una novela ingeniosa, de un libro para jóvenes, para niños, pero también para todas las edades, como tú has dicho, para poder compartir la lectura, que al fin y al cabo también es una de las ideas que tiene muchas veces la lectura, el poder compartir lo que lees y el poder expresar de una manera lo que tú ves dentro de esa lectura. Claro, y compartir ese rato juntos de padre-hijo, padre-hija. Eso es, celebrando de una forma especial el Día del Padre. El Día del Padre. Bien, pues César, nos has ofrecido una propuesta bastante amplia. Hay muchos más. Hay muchos más, claro, como dices, con lo que hemos un libro para cada padre. Eso es, así que yo invito a todos aquellos que quieran venir a las librerías, que quieran venir a las eras, a dar un paseíto y a revolver un poco y a elegir ese libro, porque tenemos que regalar algo de nosotros y la mejor forma es que el libro nos llame y que nos interese. Y pensando en qué le va a gustar a nuestro padre. Eso es, porque todos tienen sus gustos. Bueno, César, pues aquí les vas a estar esperando con estas propuestas y muchas más. Eso es. Esperemos que les haya servido para hacerse una idea de qué le pueden regalar a sus padres y si no, pues como decimos, César les echa una mano. Muy interesante, como siempre, ¿eh? Nos ponemos en manos de César Millán para conocer esas novedades y para que nos dé algunas recomendaciones. ¿Qué les ha parecido en casa? ¿Han encontrado alguno que creen que podría encajar para un regalo? Bueno, pues se pueden acercar a lo largo de toda esta semana, ya lo saben, en el centro de Soria, porque César Millán va a estar encantado de atenderles.